de mi teoría y su relación con, a veces he notado angustia en personas que dicen que si uno descubre muchas cosas, pues el mundo se va a tornar frío, aburrido, triste, miserable, porque es como si supiéramos todo y entonces eso le quitaría la gracia a la existencia. Hoy voy a problematizar eso a partir de mi teoría. ¿Qué es lo que podemos decir de entrada? No, no se vuelve más miserable la vida por saber cosas, todo lo contrario. Si entendemos mejor cómo funciona nuestra realidad o cómo funciona la realidad, pues vamos a poder divertirnos y a gozar más de la existencia, porque vamos a saber jugar más, a combinar mejor, a hacer más actividades con respecto a la misma existencia. Vamos a saber cómo comportarnos de una manera más interesante en relación a la misma. Yo siento que hay una angustia de queremos el conocimiento, pero a la vez, es que si descubrimos las cosas, todo se torna aburrido, triste, como no, cuál es el sentido, cuál es la gracia. Entonces ahí se genera una paradoja y es como, o una relación paradójica, más bien, y es como queremos buscar el conocimiento, pero a la vez que si lo encontramos, perdería gracia la vida. Yo lo que quiero insistir en este video es que no, a la vida no se le pierde la gracia por eso. Nosotros podemos aprender de la existencia y si aprendemos y sabemos cómo vivir, pues vamos a vivir mejor. Es que esa es la intención, disfrutar de la existencia. Si conocemos mejor las cosas, vamos a poder jugar mejor con la existencia. Por ejemplo, si estás enfermo y tú no conoces el medicamento que necesitas, eso te va a dar cierta angustia, cierta tristeza porque no tienes, digamos, me gustaría tener cierta droga, pero no existe en ese momento. Eso genera, digamos, cierta sensación de me gustaría que existiera, ves, como cierta angustia hay ahí. Pero si nosotros conocemos entonces la realidad y sabemos que podemos inventar un medicamento y lo hacemos, eso te da a ti bienestar, felicidad, alegría. Entonces uno no puede sacar la conclusión de, es que como descubrimos un medicamento, eso es peor. Eso le quitó la gracia a la vida. No, al contrario, hizo la vida mejor. Porque al descubrir ese medicamento ya no te vas a enfermar de la manera en la que antes pasaba. Que antes uno incluso se enfermaba pensando también que no existía el medicamento. Entonces hay una visión muy problemática para recibir la ciencia, para recibir los contenidos filosóficos, los contenidos de la física, y es pensar que si sabemos algo, eso le va a quitar la gracia a la vida. No, eso antes es lo que potencia la vida. Eso pensar, reflexionar, meditar, equivocarse en eso, saberse imperfecto, eso, ahí hay un disfrute por la vida, ¿cierto? Entonces, esa visión tenemos que quitárnosla, tenemos que recibir el conocimiento, ¿cierto? No todo el tiempo pues uno tiene que estar, no, y tengo que aprender sí o sí sobre ciencia. No, no, no todos los días, no, no hay días en los que no quiere, no hay días en los que está cansado, hay días en los que quiere hacer otras cosas, pero entender que ese aprendizaje no va a matar la vida, sino que todo lo contrario, ese aprendizaje antes estimula la vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes que hacer algo, tienes que hacer un trabajo, un proyecto, quieres que se te ocurran nuevas ideas. Si tú has estado pensando, no, es que tener buenas ideas no sirve porque es mejor como que, ¿para qué las buenas ideas? ¿Para qué transformar la vida? Si igual nos vamos a morir. No, porque es que si tú tienes buenas ideas, incluso puedes llegar a incluso puedes plantear el tema de la muerte. Digamos, si la sociedad está pensando en ideas, puede abordar el tema de la muerte y ver hasta qué punto la muerte se puede modificar. Por ejemplo, con buena alimentación, por ejemplo, con chistes, con risas, con buenas conversaciones, se alarga la vida, o como a nivel químico, ¿cierto? A nivel filosófico, a nivel social, se puede modificar la vida a tal punto de que duremos muchísimos años más. Mira que esas inquietudes entonces que habían sido negadas, esas dudas, en ese fatalismo, en no pensemos mejor, es un problema porque tú ahí ya habías tomado o se había tomado la postura de pienso que no quiero pensar. Y lo que se tiene que afirmar es, no, piensa sobre eso, piensa propiamente sobre eso. Y hay muchas cosas que se pueden modificar, ¿cierto? Incluso uno le coge más amor a la vida cuando piensa en estas situaciones de tal vez no esté el día de mañana,
Entonces uno le coge amor a la vida porque uno dice, tengo el hoy, hoy tengo el hoy, ¿cierto? Entonces esas situaciones de angustia, como de no, es mejor no pensar, recordemos que eso ya es una postura. Yo analicé eso en un video. Ese no pensar es la postura de estoy pensando en qué no quiero pensar. Entonces mira que hay una falsa sugerencia, hay un falso consejo que se nos da. Hay que pensar en la vida porque podemos potenciar, mejorar, disfrutar. Es como digamos, si tú tienes un jardín y sabes cómo funciona mejor el jardín, tú lo cuidas mejor. Si tienes tus frutas, verduras, sabes cómo cuidarlos mejor, sabes qué le vas a echar este día, qué no le puedes echar este día, qué cultivos puedes poner más cerca de otros, qué puedes hacer en caso de plaga, cada cuánto puedes retirar los cultivos. Mira todo lo que estás jugando ahí, todo lo que estás haciendo. Y si tú simplemente te veas resignado, no, es que no tiene gracia el conocimiento, no hubieras podido sacar adelante ese jardín, ¿cierto? O ese lugar pues en el que cultivar, en ese cultivo también, en ese sembrado, no hubieras podido estar haciendo todo eso allí, moviéndote en todo eso, hacer todos esos cambios, ensayar, probar nuevos cultivos, ver si puedes modificar una fruta con otra o mezclar una verdura con algo. No hubieras podido hacer eso si uno simplemente se llena de esa angustia y de creer que no, es que el conocimiento para qué, si luego uno le pierde la gracia a la vida. No, no se le pierde la gracia a la vida. Ese ha sido un error constante, un error permanente, un error que yo suelo escuchar frecuentemente, y es que supuestamente es disque mejor pensar que no pensar. Es disque supuestamente peor, no, es peor pensar, pero lo dicen de la siguiente manera. Quiero pensar que lo mejor, paradójicamente, es no pensar. Mire lo que está diciendo. Para liberarme de esa angustia, quiero pensar paradójicamente en no pensar. O sea, es que la persona cree que no está pensando. Cree que no está pensando y entonces que no hay angustia. No, está pensando. La persona está pensando paradójicamente diciendo no pensar. Quiero que entiendas ese error en el que te mete la persona que dice que es una angustia reflexionar, que no tiene sentido, que no tiene sentido las reflexiones ni las meditaciones. No, sí tienen un sentido. Si por ejemplo uno está haciendo una medicina, si por ejemplo uno está haciendo una buena comida, todo eso tiene un sentido para alimentarme bien, para mantener mi salud, quiero estar con mis amigos para sentirme mejor, para sentirme alegre, no me tiro de un edificio porque sé lo que me pasa, porque sé que no es que me caigo, no es que yo esté pensando en que me voy a caer, no es que si yo me tiro, efectivamente voy a caerme. O sea, me voy a terminar yendo al suelo, ¿cierto? Entonces, me gustaría que analices este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque el tipo de planteamiento, que la agonía, que lo mejor es no pensar, ya vimos que es falso. Ya vimos que se está pensando en que no se está pensando. ¿Cierto? ¿Se nota la extrañeza? Entonces mi invitación es a que te des cuenta que hay una potencia colosal en el conocimiento, que si tú entiendes mejor los temas, por ejemplo, si tú estás pasando por un problema familiar, económico, etcétera, y tú sabes mejor qué es lo que estás viviendo, pues vas a saber cómo moverte en ese mundo, vas a saber qué hacer, qué no hacer, qué cambiar, qué mejorar, qué trabajar, en qué fallaste, cuáles fueron tus errores, qué podrías no haber hecho. ¿Cierto? Mira que ahí fue antes una potencia de la vida, porque supiste moverte en la vida misma con todo lo que la vida te está trayendo. Lo contrario sería estar desprovisto de esos recursos, que te va a costar más moverte en la vida, eso sí va a ser más angustiante. Entonces ese imaginario de no, lo mejor es no saber, eso es falso, no es conveniente, no trae felicidad. Ese imaginario de negarse al aprendizaje, de negarse a la apertura de conocimientos, eso es falso y es algo muy perjudicial para el género humano, porque nosotros nos construimos, crecemos en las meditaciones, en las reflexiones, en ese trabajo social, en comprendernos a nosotros como seres humanos, en un sistema, cómo funciona y demás. Ahí es donde crecemos, no en la negación, no en, ay, no, 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 no pensemos. Y ya vimos que estaba pensando en no pensar. O sea, siempre estuvo pensando. Siempre se ha estado pensando. Entonces hay que cuidar eso, valorar la vida y saber que las reflexiones nos traen felicidad.